El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. La experiencia humana siempre ha estado marcada por un abanico de desigualdades, jerarquías sociales, económicas y de expresiones culturales en ocasiones mutuamente excluyentes. Comete imaginar ese desequilibrio crea en millones de personas unas carencias y urgencias que generalmente quedan desatendidas e ignoradas. En la clase de hoy veremos cómo una mujer cananea va ante la presencia de Jesús con una necesidad urgente que estaba cargada de estigmas sociológicos, culturales y religiosos. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en evangelización y educación cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga en este día. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor, y hoy vamos a estar trabajando nuestra lección número 9 titulada La fe de la mujer cananea, y estaremos utilizando el Evangelio de Mateo capítulo 15, los versículos 21 al 28, y el texto áureo para este día se encuentra en Mateo 15, el versículo número 28, y vamos a leerlo, y dice de la siguiente manera: Entonces, respondiendo Jesús dijo: Mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Y queremos cubrir los siguientes 3 objetivos en este día. El primero, considerar cómo las personas que son capaces de ejercer una fe proactiva pueden ir más allá de sus condiciones limitantes cuando buscan una respuesta de Jesucristo en sus vidas. Número 2, reflexionar sobre cómo en ocasiones, consciente o inconscientemente, podemos llegar a obstaculizar el acceso a Jesucristo de personas que están en grandes necesidades. Y número 3, afirmar que para nuestro Señor Jesucristo el ejercicio de una fe que produce respuestas desafiantes es motivo de celebración y no de censura. Y en el día de hoy el vocabulario a discutir es, número 1, cananea, y este es el término usado para identificar a la mujer que se acercó a Jesús y que era originaria de aquella parte de Canaán, Tiro y Sidón, ¿verdad?, de la provincia romana de Siria. Y los cananeos constituyeron el grupo étnico más importante de Palestina en el tiempo de su conquista, y la región cananea tuvo una gran influencia entre los israelitas, y su principal divinidad era Baal, conocido como dios de la tormenta y de la lluvia. Y eso lo podemos, ¿verdad?, así ver a través del texto bíblico que hace constante referencia acerca de los Baales. Y la palabra perros o perrillos, que lo estaremos leyendo en la lectura de Mateo, era un término despectivo utilizado por los judíos para referirse a los gentiles. Así que les invito a que busquemos nuestras Biblias en el capítulo 15 del Evangelio de Mateo, y estaremos dando lectura los versículos 21 al 28. Y vamos a estar dando lectura a la versión Reina Valera revisada, que se encuentra en nuestras revistas El Discípulo. Así que leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea que había salido de aquella región comenzó a gritar y a decirle: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no les respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues viene gritando detrás de nosotros. Él, respondiendo, dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo, él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: Mujer, grande es tu fe,
hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración? Señor, en esta hermosa oportunidad, te pedimos que hables a nuestros corazones a través de tu palabra. Te pido que a través de estas ondas radiales llegues, Señor, al corazón de cada hombre y mujer que escuche las mismas. Y permite que allí tu palabra, Señor, sea sembrada como una semilla para que la misma dé buen fruto. Dirígenos a través de esta experiencia y glorificado sea siempre tu nombre. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén, amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, en este día estamos culminando lo que ha sido una experiencia de varias lecciones que nos han presentado a unas personas muy particulares que hicieron cosas muy particulares, digamos así, audaces, creativas, para poder acercarse al Maestro. Y en el día de hoy vamos a estar trabajando acerca de la mujer cananea. Y la mujer cananea podemos decir que es como un paradigma, ¿verdad? Porque esta mujer representa ciertamente a un sector, un grupo grande de seres humanos que a través de la historia han sido víctimas de exclusión y de prejuicios. Y hemos visto, ¿verdad?, cómo ellos han realizado grandes luchas pues por alcanzar algunas respuestas, ¿verdad?, a sus necesidades. Y esto me encanta mucho porque la lección de hoy nos está desafiando a cada uno de nosotros a igual que esta mujer cananea, lanzarnos de manera audaz, ¿verdad?, a un ejercicio de una fe que no se detiene ante los obstáculos. Pues hoy, de igual manera, además de analizar esto, ¿verdad?, de una fe que no se detiene ante los obstáculos, es importante que reflexionemos también cuando nosotros en ocasiones nos convertimos de manera ya sea consciente o inconsciente, ¿verdad?, en muchas ocasiones en obstáculos, pues para que otros puedan tener un acceso a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En ocasiones a veces nuestros prejuicios hacen que construyamos grandes barreras que alejan a las personas de nuestro Señor y Salvador. Yo pienso que la clase de hoy también nos habla un poco acerca de esto y creo que es muy necesario en este tiempo que hablemos un poco acerca de esta realidad. Pero vamos al texto bíblico, mis amados hermanos. Vamos al libro de Mateo, capítulo 15, los versículos 21 al 28. Una de las cosas que me parece interesante del escritor de Mateo es que Mateo es un libro que está dirigido a la comunidad judía. Por lo tanto, el escritor de Mateo busca que esta comunidad cristiana judía naciente, o sea, que está iniciando, pueda reflexionar acerca de lo que es su fe. Y no solamente reflexionar acerca de lo que es su fe, sino también de cómo esa fe interactúa también con otras culturas, interactúa también con otros creyentes, en este caso judíos, gentiles que estaban convirtiéndose. Y la realidad es, mis amados hermanos, que este evangelio de Mateo, cuando se escribe luego de que ciertamente para el año 44, aproximadamente 40 y pico, prácticamente sacan, vamos a decirlo así, a muchos de los judíos del área de Jerusalén. Surgen muchas situaciones, conflictos, peleas, la guerra que hubo. Y en el año 66 después de Cristo, vemos que entonces el general Tito, que luego se convirtió en el emperador, destruye lo que es la ciudad completa de Jerusalén y destruye el segundo templo. Así que Mateo quiere comunicarle mucha información importante a aquellas personas cristianas, judías que están fuera de Jerusalén, ¿verdad?, que están posiblemente en Asia Menor, y de igual manera, ¿verdad?, que ellos puedan reflexionar acerca de su fe y cómo esa fe trasciende, ¿verdad?, las barreras de los prejuicios que ellos puedan tener con otras culturas, con otros países, con otras personas. Así que es una intencionalidad
a través del libro de Mateo, que es importante, y eso nos va a ayudar a tener un mejor contexto acerca de lo que se da. Ahora, estos versículos que acabamos de leer, los versículos 21 al 28, hay unos versos que le anteceden que son importantes y que nos ponen en un contexto un poco más, vamos a decirlo así, más a tono con lo que está sucediendo en estos versículos 21 al 28. Los versículos de 10 al 20 vemos que hay una situación que se está dando entre unos fariseos, unos escribas, con los discípulos de Jesús. Y hay una discusión acerca, ¿verdad?, de que estaban acusando a los discípulos de Jesús que no se estaban lavando las manos para comer. Ciertamente el tema a discutir es el asunto de la pureza. Así que el tema de la pureza inicia entonces en este capítulo 15, en esos primeros versículos. Y entonces vemos esta narrativa que se inserta, ¿verdad?, de la mujer cananea, donde aún sigue el tema pertinente, el asunto de la pureza. Y Jesús entonces, en los versículos primeros, antes de llegar a la historia de la mujer cananea, Jesús plantea lo siguiente: ¿qué realmente es lo que contamina al ser humano? Lo que se come. Jesús dice, mira, lo que se come sale. Pero él dice, lo que sale de nuestra boca, eso sí que tenemos que estar muy pendientes. Ciertamente hay un proverbio que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que para Jesús era importante que la gente entendiera este concepto de pureza. Y pienso que cuando se trae esta historia de la mujer cananea, ciertamente lo que estamos viendo es una intención de corregir ese entendimiento, ¿verdad?, equivocado que había en este pueblo judío acerca de la pureza, pero también afirmando lo que es la fe en Jesucristo. No olvidemos que son judíos que tienen una formación judía, que tienen unas enseñanzas desde muy pequeños y se convierten al cristianismo. Así que están en este proceso educativo y a la misma vez, ¿verdad?, vemos que se les exhorta a que reflexionen acerca de la fe. Y en este caso, vemos que la respuesta de la mujer cananea a Jesús, esta dinámica que se da entre Jesús y la mujer cananea, que es muy particular, me encanta porque provoca, ¿verdad?, que haya una reacción, ¿verdad?, y se presenta como una ocasión para corregir ese prejuicio, ¿verdad?, y ciertamente viabilizar esa acción milagrosa de Jesús a esta mujer que vino en busca de Jesús para que hiciera un milagro por su hija. Miren, mis amados hermanos, por nuestros hijos nosotros hacemos lo que sea. Y esta mujer, ciertamente, su fe, miren, no le importó los obstáculos que le pusieran los discípulos para acercarse a Jesús. No les importó lo que pensara la gente, no le importó nada. Había una necesidad de esta mujer y ella entendía que ciertamente si se acercaba a Jesús, allí iba a obtener respuesta de parte de Jesús. Ahora, el texto no menciona que Jesús estaba en esta región de Tiro y Sidón, y ciertamente es una región que está al sur de Fenecia. Y esta mujer que es cananea se le acerca a Jesús y le dice, Señor, hijo de David. Interesantemente, fíjense, le está diciendo una mujer gentil cananea, que es mundana, vamos a decirlo así. Eso es lo que hablaba el prejuicio, ¿verdad?, de los judíos en aquella época. Esta mujer está reconociendo a Jesús como hijo de David. Interesantemente, esta mujer que es cananea, que no es judía, está reconociendo en Jesús lo que los judíos no, lo que algunos judíos no reconocieron de él, que era el Mesías prometido. Y esta mujer entonces, que proviene de esta región, obviamente, pues mira, lamentablemente para los cananeos, los judíos estaban bien prejuiciados con ellos. Bien prejuiciados, y de hecho a los cananeos, ¿verdad?, se les consideraba, vamos a decirlo así, ¿verdad?, como un pueblo pagano, un pueblo que estaba lleno, mire, de mucha impureza, de mucha impiedad. Y fíjense, al punto que los judíos consideraban que a los cananeos había, miren, que eliminarlos de la faz de la tierra. O sea, había que sacarlos del mundo, había que exterminarlos, porque eran impuros. Ojo, y mucho cuidado, que por ahí a veces hemos escuchado unos discursos donde personas que están prejuiciadas por otras, a veces el comentario que dicen es, debe morirse,
mucho cuidado que no nos convertamos en obstáculos para que esas personas puedan tener un encuentro con el Cristo resucitado. Y la realidad era que, pues, miren, sí, el pueblo cananeo tuvo muchos encuentros cercanos, vamos a decirlo así, con los judíos, ¿verdad? El asunto de su Dios, que era Baal, y usted a través de la Biblia puede encontrar muchos relatos que hablan interesantemente acerca, ¿verdad?, de esta dinámica. Pero fíjese, volvamos a esta expresión de la mujer. Esta mujer estaba atribuyéndole a Jesús un título que es mesiánico. Y me encanta mucho esto porque, pues, vemos que hay un contraste que se está dando entre las personas, quizá los fariseos, quizá los escribas que estaban allí, o de igual manera los judíos que estaban rodeando a Jesús. Así que Jesús nos quiere dar una gran lección en esta dinámica que se está dando con esta mujer. Ahora, vamos a ver algo. El versículo 23 dice que entonces acercándose a sus discípulos le rogaron diciendo, los discípulos, despídela, pues viene gritando detrás de nosotros. Haz algo, Señor, con ella, porque mira, nos lleva molestando. Y ciertamente los discípulos querían que Jesús actuara en ella para despacharla rápido y que Jesús y los discípulos pudieran seguir con su camino. Porque lo que había en el corazón de los discípulos es, esta mujer nos está molestando. Haz lo que ella quiere para que no nos moleste más. Fíjense, al punto del prejuicio que había en los discípulos, ¿verdad? Que está marcado, ¿verdad? Porque era un asunto cultural que quizá es muy marcado. Quizá también en nuestro contexto, aunque ha ido mermando en nuestro país, pero me acuerdo que para el siglo pasado nosotros teníamos nuestros prejuicios con nuestros hermanos y hermanas dominicanos. Y de igual manera los hermanos y hermanas dominicanos tienen sus prejuicios con los haitianos y así de igual manera con diferentes razas, ¿verdad? Y diferentes países tienen sus prejuicios con otras personas. Así que esto no es la excepción. Ahora, fíjense en qué sucede. Vemos que una vez los discípulos hacen esto con Jesús, que le dice, Jesús, mira, atiéndela para que salgamos de ella. Jesús le contesta a sus discípulos de una manera que cuando usted lo lee, usted como que le choca. Y mire cómo le dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Fíjense, aquí inicia y se dan dos expresiones que ciertamente nos chocan, ¿verdad? Y vemos entonces estas expresiones que tienen una naturaleza excluyente. ¿Ve? Jesús les está diciendo a los discípulos, mira, no tengo en este momento tiempo para ella, prácticamente, porque en este momento he venido, porque tengo como prioridad venir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sin embargo, hay algo importante. Y es que a pesar de que Jesús contesta esto de esta manera, hay un evento muy particular. Y es que Jesús no rechaza la conversación con esta mujer. Ciertamente esta mujer está siendo insistente con Jesús. Y parece que cuando esta insistencia se da de esta mujer hacia Jesús, Jesús no rechaza esa conversación. Así que no la va a despachar rápido. Hay algo que esta mujer ha hecho que le ha llamado la atención a Jesús. Y Jesús toma esta situación como una gran oportunidad para dar una gran enseñanza a todos los que estaban ahí. Así que hay un giro que se está dando. Y vemos entonces Jesús en esa capacidad que tenía, ¿verdad? De transformar las situaciones en grandes oportunidades. Y vemos entonces que los versículos 26 y 27 hay una pregunta de Jesús que suena como difícil. Perdón, hay un comentario de Jesús que suena como difícil. No está bien tomar el pan de los hijitos y echarlos a los perros. Y ciertamente entendemos que esto es una expresión que se convertía, que proviene de un proverbio, que se convertía en un dicho común que se daba.
Así que entendemos que esta expresión era una expresión muy típica del pueblo judío. Y entonces Jesús utiliza esto de manera que esto se convierte en una gran oportunidad para que esta mujer pueda demostrar cuán importante era para ella que Jesús obrara en el milagro de su hija. Y esta mujer fue muy audaz en la respuesta que le da Jesús y le dice: sí, Señor, pero aún los perros que comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Así que esta mujer con mucha audacia le contesta, y Jesús no esperaba esta respuesta de parte de ella. Y vemos entonces, mis queridos hermanos, que esta respuesta de la mujer se convierte en el énfasis de esta historia. Porque a veces, mis queridos hermanos, los énfasis están donde no los vemos. Y por eso tenemos que abrir nuestros ojos espirituales. Y vemos aquí que la respuesta de esta mujer se convierte entonces en el asunto central de esta historia. Porque no olvidemos que el contexto que se está dando, el tema que se está discutiendo en ese capítulo 15 desde el inicio, es el asunto de la pureza. Y esta mujer está entonces presentando un asunto nuevo. Le está diciendo a Jesús ciertamente que para ella era importante que el Maestro, el Mesías, obrara en sanidad sobre su hija, y no iba a permitir que el prejuicio que pudieran tener los judíos en contra de la gente como ella fuera un impedimento para ella acercarse a su milagro. Y vemos entonces que esta conversación que se da entre Jesús y la mujer cananea sería ciertamente un mensaje que se convertiría en el norte de lo que sería el llevar el evangelio o realizar la misión más allá de Jerusalén y de Samaria. Ciertamente en el libro de los Hechos vemos que el Espíritu Santo obra de manera hermosa y les revela a Pedro y también les revela a Pablo de cuán importante era que el mensaje del evangelio fuera llevado a los gentiles, que se rompiera con ese prejuicio cultural que había, porque ante los ojos de Dios, a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, todos somos hijos de Dios. Todos aquellos que reciben al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, ahora son también hijos de Dios. Y no importa que usted sea puertorriqueño, dominicano, norteamericano, que usted sea centroamericano, suramericano, que usted sea de Europa, que usted sea del continente africano, no importa. Si usted ha creído que Jesucristo es el Señor, ciertamente somos todos parte del cuerpo de Cristo. Y entonces Jesús le contesta: mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quiera. Y la realidad es que ese milagro, dice el texto, que en ese instante su hija fue sana. ¿Qué lección más hermosa tenemos aquí? Porque estamos viendo que esta mujer cananea ciertamente tuvo esa osadía de convertir un rechazo en un elogio a esa persistencia, a la creatividad y a la creatividad de su fe. Y entonces vemos que a través de este texto se deja claramente establecido es que ciertamente un acto de fe
nunca será rechazado, no importa de dónde y de quién surja. Por eso la invitación que nos hace esta lección es, mis queridos hermanos, a que nuestros actos de fe sean presentados al Señor. Y cualquiera que sea la necesidad, que tengamos la confianza de acercarnos a Dios. Que aunque hayan 20,000 obstáculos en el camino, mis amados hermanos, que eso no nos separe de ese encuentro con el Cristo resucitado, que ciertamente trae nueva oportunidad para cada uno de nosotros. Mis amados hermanos, esta mujer tuvo una fe audaz. Esta mujer superó los obstáculos y ciertamente se fue por encima de ellos porque entendía que en Jesús estaban todas las respuestas a su necesidad. Por eso, en el día de hoy, mis amados hermanos, es importante que echemos a un lado los obstáculos, los sobrepasemos, dejemos a un lado nuestro prejuicio, que pueda alejar a otros de tener un encuentro con Jesús, y que de igual manera que nuestra fe sea una fe audaz para que podamos nosotros llegar a un encuentro con el Cristo resucitado. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración? Señor, que te haces presente en los momentos más álgidos de nuestras luchas y búsquedas de auxilio, ayúdanos a mantener vigente una fe que pueda ver más allá de los obstáculos y los sentimientos de derrota. Aumenta y potencia nuestra fe para poder acudir siempre a ti con la certeza de que puedes vernos más allá de nuestras marcas y desventajas personales para concedernos tu salud y tu paz. En Jesucristo oramos. Amén, amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga y esperamos estar con ustedes la próxima semana. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.